7:36 de la noche, chicos, bienvenidos, buenas noches, sesión técnica del programa de desarrollo de medios gráficos visuales. Chicos, bienvenidos. Hoy es 24 de febrero del 2026, ya casi se nos va el mes. Entonces, chicos, antes de que iniciemos, por favor, me confirman que están viendo mi pantalla y que de igual forma me están escuchando bien, porfa. Fuerte y claro, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, señor. Valentina, gracias, muchas gracias. Buenas noches, profe, Buenas sí se lo noches. escucho. Gracias, Harold. Gracias, chicos. Por allí Mónica, por allí Julie, por allí Yesip nos saludan por el chat. Buenas noches. Hoy ya tenemos por aquí doble pantalla, entonces por si tienen preguntas, dudas, ya los voy a estar por ahí viendo a la vez que voy a estarles presentando. Entonces, cualquier duda, inquietud, chicos, en el chat o si pueden activar, por favor, su micrófono, pues muchísimo mejor porque la interacción es mayor. Bueno, a ver, démosle ingreso a una personita. Si me pueden por ahí de todas formas ayudar con las personas que van ingresando, les agradezco. Y listo. Bueno, chicos, como les había dicho, entonces bienvenidos, sesión técnica. Hoy iniciamos a las 7:30 porque hay una profesora de transversal de bilingüismo, perdón, que les está dando a unas fichas. Entonces me pidió el favor que si ella podía iniciar a las 6 y estar terminando por ahí a las 7. Entonces yo dije, pues démosles un espacio un poco más para no que terminen una e inicien otra sesión, pues no lo veo como provechoso. Entonces por eso iniciamos 7:30 el día de hoy. Listo, entonces chicos, para la sesión de hoy tenemos un contenido ya. Eh, Uy, espérenme que ya había, es que abrí la que no era. Espérenme, si dije esto está como raro. Espérenme porque abrí la presentación que no es. Mientras voy abriendo la otra presentación, chicos, es que lo recuerdo mucho porque en el saludo tenía algo de dudas e inquietudes. Entonces, mientras abro la otra presentación, chicos, la próxima sesión, vamos a hacer una sesión de dudas y preguntas. Se me hizo que fue muy oportuno lo que hicimos en una de las sesiones, mientras yo abría el programa de Illustrator, ustedes me preguntaban cosas, dudas, inquietudes. Entonces la próxima semana vamos a trabajar bajo esas dudas, inquietudes. Ojalá traigan preguntas, traigan dudas que yo les pueda ayudar, yo les pueda decir, bueno, esto se soluciona por aquí o se soluciona de tal forma. Y si no lo sabemos, pues entonces de pronto alguno de sus compañeros pues nos puede ayudar. Entonces, la próxima sesión es de dudas e inquietudes para que lo tengan en cuenta. Ujú. Esta sí es. Es que sí la veía como extraña esa presentación. Ok, sí, ahí está. Entonces, próxima sesión, chicos, día martes, dudas e inquietudes, ojalá abran su programa, me digan, profe, cómo hago tal cosa, traté de hacer tal cosa y no pude. Entonces, vamos a dar respuesta a esas dudas e inquietudes. Entonces, chicos, todas las preguntas que tengan frente a Illustrator, bienvenidas. Vamos a tratar de solucionar las que más podamos. Reglas de participación, ya las conocemos. El día de hoy, según cronograma, Mm, vamos a trabajar una evidencia que se llama construcción de un escenario fotográfico y esquemas de iluminación. Profe, Si me escriben por ahí que se ve mal la se ve diapositiva. terrible. ¡Ah! ¿Y por qué? Voy a dejar de compartir y voy a ¿Será compartir señal otra o vez. qué? Espérame a ver si soy yo. Voy a volver a compartir. Qué raro. Toda la pantalla, toda la pantalla. Compartir. Y ahora. A ver qué me dice yo. Soy yo, se ve mal la diapositiva, no se ve bien instructor. Qué raro, No, y estoy profe. Sí, proyectando. igual. Profe, ¿tú la Ahí ves se bien? ve. Sí, entonces espérame, vamos a hacer una cosa. Voy a quitar mi doble pantalla a ver si fue eso. Yo ya estaba ilusionado. Vamos a ver. Dame un segundo. Le toca bajarse de esa nube, profe. No, pero qué triste, yo es que chicaneando que doble pantalla. Y ahora, Quedó fue doble letra. Exacto. Eso está en 3D, en letra 3D.
Voy a volver a dejar de compartir. Ay, Dios mío. Toda la pantalla. Lo triste es que si les comparto, solo tengo un monitor ahora. Ujú. Y ahora, No, profe, se sigue viendo igual. Qué raro. uy, es que las plataformas esta semana han molestado. Uy. Oh, qué raro. La verdad, primera vez que me pasa. A ver, el internet, estoy conectado al Si está full internet. el internet. Sí, no entiendo. Parece los gráficos de Minecraft. Uy, se debe ver horrible, pero yo lo veo bien. No, profe, sí, se sigue viendo igual. Y si me pasa las diapositivas, yo te las pongo, a ver, y no, bueno, no sé. Sí, pues yo creería porque... Qué curioso. Bajar de presentar otra vez. Venga, ahí me cambio de Wi-Fi. A ver. Y eso que yo estoy conectado al lado del Wi-Fi. Me voy a cambiar. Listo. Listo. Por ahí me dice Julie. Eso se ve como si fuera cuando pongo la herramienta de Zoom. Tanto que necesitaba la herramienta de Zoom y ve, ahora sí aparece. Pero no tengo nada de lupa, no tengo nada. Bueno, voy a compartir otra vez. A ver. Tun, 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 tun. Última vez. Y si no les paso las diapositivas. ¿Cómo la ven ahora? Se ve igual. Igual, profe. Igual, Bueno, voy a profe. hacer. Vale, voy a hacer una cosa. Ujú. Déjenme ver si puedo subirme a Sayuna. A ver si me deja ingresar porque la página tampoco está sirviendo el día de hoy. Como que hoy todo le dio por fallar, esa desayuno ha estado tan fastidiosa. No, no ha entrado. Toda la semana no ha entrado. Fin de semana no sirvió. A mí el fin de semana sin problema, a mí me vino a molestar ya fue hoy que literalmente no me quería entrar y por ningún navegador y nada, y yo ahí está descarada. Dios. Voy a subir la presentación. A ver, presentación. Voy a descargarla. Se las voy a pasar y bueno, si me ayudas presentando, a ver. Descargar, Dale, profe. descargar, descargar. Listo. Ya está descargando. Qué raro. ¿Cómo había pasado? Voy a subir la presentación en el enlace. Se lo voy a pasar de todas formas. Ahí se supone que ya pasó. En el enlace donde siempre tenemos las sesiones. Listo. Se las voy a pasar por el chat. La A ver, misma carpeta de siempre. Harold nos dice, se ve borroso. Nosotros, one Internet moment, Latina nunca please. cambia. Bueno, voy a dejar de presentar. A ver. ¿Cómo se llama el PDF, profe? Es la número 17. Ok, aquí está. Estás ahí por número 17. Voy. Vamos a ver si así nos funciona. Si Ya de sí presentar, sí, ya sirve, estoy. está muy raro. Y si no sirve, es el internet, profe. No digas, vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, mientras tanto, recuerden, chicos, para los que se acaban de conectar, entonces lo que vamos a hacer la próxima sesión va a ser entonces dudas y preguntas frente a Illustrator. Por ahí Crisman nos dice, buenas noches, yo también veo borroso, o sea que el problema como que era yo. A ver, Valentina, por ahí ya nos está presentando. Bueno, yo lo veo bien. Listo, ¿cómo se ve? ¿Sí o no? ¿O no? ¿También tengo errores o no? No, se ve No, súper mira bien. que se ve bien. Yo quería estrenar monitor, qué triste. Qué pecado.
Amplía, por favor, un poquito más. Oprime la tecla F11, si no estoy mal. Ujú, eso, ahí está bien. Perdón. Entonces, si quieres, bajamos, porfa. Eso. Entonces, íbamos ahí. Ujú. Entonces, chicos, nos perdimos un poquito. Si quieres, adelanta. Ahí. Entonces, chicos, esta semana vamos a trabajar según cronograma. Vamos a trabajar la evidencia que se llama construcción de un escenario fotográfico. Y la evidencia, a mí me parece muy chévere la evidencia que desarrollé. Es una evidencia que la cambié totalmente, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, siguiente. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta y cuando empiecen a revisar sus RAPs, entonces este también pertenece al RAP número 54. Esta entrega es hasta el día domingo 1, pero creo que la voy a correr esa fecha. Posiblemente le voy a correr hasta el día 8 de marzo. Porque como la semana que viene vamos a estar trabajando bajo dudas y así bajo dudas y preguntas, inquietudes, entonces yo creo que les voy a dar una semanita más. Y al final me van a entender el por qué, porque es un ejercicio que tiene que hacer. Me parece chévere. Lleva tiempo, pero me parece muy chévere y es algo que les va a servir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Y antes de seguir, chicos, pregunta, no he revisado, se me ha pasado el video de YouTube. ¿No lo han bajado? ¿Está bien? Esta semana no lo revisé. Yo pensaría que sí. ¿Quién lo ha visto? O si alguno lo vio. Bueno, la mayoría de personas que están ahorita conectadas, pues creo que no lo han visto. Pero bueno, si no me han llegado correos, si no les han llegado comentarios, me imagino que es porque sí está bien, no lo han bajado. Listo. Entonces, chicos, el material de consulta que está allí en Sayuna, allí me quedó mal, dice Terreteno, pero es Sayuna. Entonces lo van a encontrar, chicos, en la parte donde nos dice actividad del proyecto número 4. Y allí van a encontrar un contenido que habla sobre manipulación de imágenes digitales. Ese material es importante que ya lo empiecen a revisar porque por ahí en unas 2 semanas empezamos a ver algo de Photoshop. Entonces es importante que revisen, lo miren, porque la idea es que de aquí en adelante lleguen con preguntas. Yo les puedo dar contenido, pero el contenido que yo les voy a dar es básico, pero que mejor que me lleguen con preguntas así un poco como más avanzadas y así todos pues vamos aprendiendo un poco más de la vida real. Andrea nos pregunta, profesor, ¿y si intentas salirte de Teams y vuelves a ingresar para ver si te sale la imagen nuevamente? Con la profe de inglés pasó algo igual. Ah, ok, entonces no soy yo. ¿Sabes qué pasa, Andrea? Es que si me salgo, se va a detener la grabación. Entonces nos va a quedar en 2 pedazos. Entonces, eso es lo que pasa. Pero lo tendré en cuenta para la próxima. Entonces, mira, posiblemente somos nosotros. Pero gracias por la información. Entonces, chicos, volviendo al tema, importante que revisen ese material porque allí ya les van a dar bases de Photoshop. Y pues qué mejor que ustedes ya lleguen con las bases y yo pueda darles un poco más de cosas Yo avanzadas. ya tengo un ¿Listo? poco de preguntas sobre Photoshop, profe. Bueno, las necesitamos para la otra semana, perdón, para dentro de 15 días. Porque Photoshop, uy, tiene muchas herramientas, muchas cosas, pero chévere, chévere que estén esas preguntas. Siguiente, porfa. Entonces, ese es el material de consulta. Allí van a encontrar 2 ítems que están referenciados hacia lo que es Photoshop. Vayan aprendiéndose de una vez la extensión de Photoshop. Por eso ahí hablo, y si ven, hay algo, una sigla que dice de PSD. Esa es la extensión de Photoshop. Así como tenemos la extensión de Illustrator, que es AI. Photoshop tiene la extensión de PSD, por eso en algunas ocasiones les estaré hablando de archivos.psd. Allí también van a encontrar, yo lo llamo como el hermanito, el complemento de Photoshop, y es el señor Lightroom, que son como archivos, la verdad son complementos. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
¿Qué me dice por ahí Natalie, profe? Pero vamos a ver más clases de Illustrator. Sí, es la idea. Esa es la idea. Por eso, Natalie, la próxima vamos a ver esas dudas, inquietudes y si hay necesidad, pues vemos más. Pero eso depende de las preguntas que me hagan, porque es que Illustrator es mucho, abarcamos demasiadas cosas. Entonces, para mí, qué mejor que vengan con esas dudas y preguntas y sobre eso vamos a trabajar, ¿vale, Natalie? Si hay que alargar las clases, pues las alargamos, yo no le veo problema. Entonces, la tarea que tienen es que revisen y lleguen con preguntas, ¿vale? Eso creo que funcionó mejor en las últimas sesiones que tuvimos. Siguiente, porfa. Entonces, allí van a encontrar este material que les estoy proyectando. Van a encontrar desde qué es la barra de los menús, cómo funcionan los paneles flotantes, van a encontrar cómo funciona la mesa de trabajo, van a encontrar las diferentes opciones y van a encontrar una herramienta que yo sé que ya muchos pueden estar enamorados y es la pluma. Y aquí volvemos a trabajar con la pluma o plumilla, como muchos le llaman. Entonces, recomendado este material para que lo revisen y lo observen. Vale, siguiente. Entonces, van a encontrar videos. Entonces, si uno le da clic a esa presentación, pues los va a redirigir a unos videos que están enlazados en la plataforma. Entonces, en la presentación están, pero ahí habla sobre interfaces, manejo de capas. Hay varios videos. Yo simplemente me traje 2 videos, pero en esa presentación pues los va a direccionar a esas clases como un poco más interactivas para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Entonces, chicos, hoy vamos a entrar a un poco de fotografía. Más que fotografía, vamos a entrar en el tema de iluminación. Vamos a empezar a revisar un poco cómo funciona, qué es lo que uno encuentra en el mercado, qué es lo que existe. Y el ejercicio que les voy a poner el día de hoy va a ser por ahí, va a ser algo que tienen que hacer. Entonces, vamos a hablar de cómo es comúnmente un escenario fotográfico, de qué se compone, y vamos a revisar. Entonces, siguiente. Entonces, cuando uno empieza a hablar de estudio fotográfico, uno se imagina esto: un gran espacio, un fondo blanco, muchas luces y sobre todo un escenario grande, luces de todos los tamaños, telas, por allá unos portapentones, muchos cables que el computador. Esto es lo que uno se imagina como un estudio de fotografía. Y sí, la verdad existen así, pero cuando nosotros empezamos a revisar un estudio así y uno empieza a mirar el tema económico, es bastante costoso, supremamente costoso tener un estudio así de fotografía. Por eso es que tenerlo, primero cuesta y segundo, cuando uno empieza a contratar un estudio de fotografía, a uno le cobran carísimo. Pero es precisamente por todo el tema de, yo le llamo juguetes, todos esos jugueticos que tiene. Hoy en día, un promedio para que lo tengan en cuenta, un estudio de fotografía, uno lo puede llegar a alquilar. Si uno no lo tiene, uno lo alquila. Uno lo alquilan por horas, por días, por semanas o por meses. Más o menos, para que lo tengan en cuenta, una sesión de fotos que dure una mañana o hablemos de todo el día, alquilar el estudio más o menos está entre unos 800 a 1,5 millones. Y solamente alquilado, ¿no? Eso no incluye fotógrafo, eso no incluye que de pronto el modelo, ¿no? Ahí está el estudio. Entre 800 a 1,5 millones, un promedio barato, económico. Entonces, pues de ahí para allá, imagínense en cuánto puede estar costando si se alquila más días o posiblemente posiblemente les quedó mal, tocó repetir. Entonces, miren que ahí hay que tener muy, pero muy, pero muy en cuenta qué es lo que se va a hacer. De una llegar a tomar fotos, no ponerse a improvisar y venga, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos allá? No. Entonces, es más o menos un costo de un estudio económico, barato y de ahí para arriba, de fotografía, ¿no? Si hablamos de un estudio de video, puede estar por encima de los 5 8 millones el día. Entonces, para que más o menos vayan mirando presupuesto. Uno sueña con todo eso que está allí. ¿Quién no le gustaría tener un estudio así? Empezando por el espacio. Uno necesita un espacio bastante grande. Entonces, eso es lo que uno se imagina como un estudio de fotografía, pero lo que nosotros vamos a hacer hoy en día es como centrar un poco más a la realidad.
Y hoy en día con cosas pequeñas se pueden hacer muy buenas fotos. Entonces, eso es lo que nosotros soñaríamos, pero cuesta bastante. Si quieres, vamos siguiente. Entonces, miren, eso es lo que uno se imagina. Sigue siendo. Antes, porfa. Listo. Uno posiblemente podría llegar a optar por un estudio de esta forma. Este es el estudio que yo les digo que puede estar por ahí entre unos 800 a 1,5 millones el día. Y recuerden, no lleva fotógrafo, no lleva cámara. Si lleva cámara, pues le alquilan la cámara por aparte. Alquilar la cámara también depende de la calidad que uno requiera. Una cámara más o menos alquilada, eso es por horas o por días también. Una cámara sencillamente puede salir por unos 500, 800 mil pesos. Se duplica. Realmente la cámara duplica el precio de todo. Entonces, si hacemos cuentas, si pagamos 1,5 millones, realmente el día sale casi 3 millones de pesos allí. Tomar unas fotos. Pero pues, genial tener un escenario de estos, ¿no? Eh, Carlos Sanabria dice, para mí sería mejor crear uno mismo su propio estudio. Claro, esa es la idea, Carlos. ¿Y cuál es la idea? Que uno poco a poco vaya montando un estudio de esos, por lo menos con unas luces básicas. Pero también cuando uno ya empieza a mirar precios de luces y todo, uno ya empieza a revisar y uno dice, uy, sí, es costoso. Entonces vamos a revisar qué es todo eso que está allí. Vamos a revisar qué son esas luces como octogonales, esas luces que están como si fueran direccionales, todo eso. Vamos a empezar a revisar qué es eso. Entonces, siguiente. Entonces, cuando uno habla de kit de iluminación, ¿no? De fotografía, a uno le encantaría tener todo ese estilo de luces, juegos, softbox. Softbox son esas cajas de luz. Miren, todas esas baterías que están en la parte inferior de eso que ustedes ven ahí abajo son baterías. Baterías, porque casi siempre las luces tienen que ser portables. Y son baterías que deben resistir la carga de luz. Entonces, baterías, luces de todos los tamaños, debemos tener luces de techo, luces de piso, debemos tener luces direccionales. Ese sería el objetivo de que nosotros lográramos montar un estudio de fotografía, pero qué chévere que se pudiera lograr. Allí tenemos unos reflectores de tungsteno que vamos a ver qué es eso. Tenemos unos flash de estudio y tenemos unas sombrillas que vamos a ver cómo funcionan y para qué sirven. Siguiente. Ese es un kit de iluminación, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que aparte de eso, pues debemos conseguir ahora el equipo de fotografía o el kit de fotografía. Entonces, ahí uno empieza a revisar y empiezan a sumar todo el tema económico y uno dice, uy, sí, tener un estudio de fotografía bien montado cuesta. No solamente es tener la cámara, una cámara más o menos semiprofesional puede estar en unos 2, 3 millones de pesos. Solo la cámara y un objetivo. Recuerden que el objetivo es el lente. Y si uno empieza a revisar, hay más juguetes que los filtros, que tenemos que un juego más de baterías, que el flash, que el trípode, que unas tarjetas, unas SD. Entonces, eso empieza a subir el precio. Y todo eso uno no cree, pero se necesita. Eso que ustedes ven al lado izquierdo, eso es como si fueran espejos, vidrios. Entonces, que se llaman los filtros, se utilizan muchísimo y en especial ese filtro que ustedes ven morado, ese filtro que se conoce como polarizado, que es el que está en medio, y el filtro de protección. Ese que ustedes ven filtro polarizador se utiliza muchísimo cuando uno toma fotos en el exterior y está haciendo un día de mucho, mucho sol. Eso lo que nos va a evitar en la foto es que salgan muchos reflejos de la luz. Y lo que hace es que si hay mucha luz, realmente nos va a neutralizar los colores. Entonces, ese nomás se necesita. Ese filtro polarizador que ustedes ven ahí más o menos se consigue en el mercado de unos 200.000 pesos. Solo ese. O ese juego que ustedes ven ahí por ahí, posiblemente en unos 300, casi todo el juego. Es mejor siempre comprar el juego. Y eso es el básico, porque cada vez que conseguimos uno que va
que hace mejores cosas, pues el precio va subiendo. Y si hablamos de lentes, entre mayor calidad el lente, más costoso va a ser. Entonces, vayan sumando. Uno dice, Dios mío, el tema de fotografía, si uno quiere algo bueno, cuesta. Pero hoy en día, como ustedes saben, hoy en día nosotros podemos tomar muy buenas fotos desde un celular. Entonces, eso, nuestro objetivo el día de hoy es llegar allá. Pero ojalá, poco a poco, ir pensando, si les gusta el tema de la fotografía, ir pensando en tener así sea un estudio poco a poco. Se puede llegar a conseguir un estudio. Entonces, pues mi recomendación es poco a poco ir armando ese estudio. Siguiente. Entonces, kit básico de iluminación. ¿Qué es lo que uno necesita para cuando va a trabajar en fotografía? Entonces, uno necesita un fondo. Comúnmente se conoce como un sinfín. Es esa tela que ustedes van a ver detrás de los objetos o las personas que colocan, o en ocasiones son esas paredes blancas. Eso se conoce como un sinfín. Ahorita más adelante vamos a entender por qué se conoce así, sinfín o fondos. Vamos a necesitar un kit de iluminación, sea profesional o no. Y ese kit de iluminación o las luces se conocen comúnmente como unos softbox, unas cajas de luz. Pueden haber rectangulares o pueden haber cuadradas o pueden haber octogonales. Uno dice, pero ¿por qué esas formas? Esas formas también permiten que la luz se pueda controlar o mejorar, genere unas mejores sombras, dependiendo del producto o no, pues lo que nos permite es mejorar la iluminación. Necesitamos un reflector o un difusor, que ahorita vamos a ver qué es eso. Necesitamos un flash de estudio, ojalá. Necesitamos unas geles de color, comúnmente conocidas como gelatinas de fotografía. Y ese para que me digan qué es eso, para que lo tengan en cuenta, es que cuando uno hace fotografía, la luz uno también le puede poner color. Y es como si ustedes tuvieran papel. Uy, se me fue el nombre. Ese que es transparente, de ¿Profan? plástico. Celofán, sí señora, gracias. Las geles o gelatinas de fotografía son esas mismas. Pues bueno, es muy parecido a ese papel, solo que las geles de color o las gelatinas resisten calor. Cuando uno está trabajando con diferentes luces, por ejemplo las de tusteno, esas generan un calor. Si uno pone papel celofán, pues lo que va a hacer es que las quema. Las geles resisten ese calor. Entonces, para que más o menos lo tengan en cuenta, pero ahorita lo miramos en la presentación. Unos trípodes, importantísimo, porque hay fotografías que se necesitan que la cámara esté estática y uno con el pulso en ocasiones no logra que la cámara se quede quieta, entonces necesitamos un trípode. Carlos, cuénteme que por ello vi que alzó la mano. ¿Hoy sí tiene micrófono o no? No, Carlos. Yo veo que tiene, desde la semana pasada no hemos podido hablar con Carlos. Esta persona no usa Teams con una cuenta administrada por la organización. A mí me parece un aviso así que raro. ¿Será eso? No, Carlos, no lo escucho. Si quieres por el chat, pero no, no lo escucho, Carlos. Bueno, mientras Carlos nos va escribiendo. ¿Qué más necesitamos? Eso sí se requiere o no, pero pues es la verdad recomendable cuando se trabaja en especial con fotografía con modelos, las sombrillas o los paraguas. Eso tiene realmente su ciencia y cuando uno empieza a mirar dice, uy, sí, esto es necesario. Eso o lo que se conocen como los reflectores, te lo miramos. Pueden ser sombrillas o paraguas de color blanco, negro, plateado, dorado. Esos dos pueden llegar a funcionar. Y miren que uno dice, ¿para qué sirve eso? Ya vamos a mirar más adelante para qué sirve eso. Y cuando hagan el ejercicio, se van a dar de cuenta que realmente vale la pena tener esos colores. Una sombrilla o si quieren una tela hasta con un papel. Se puede trabajar con blanco, negro, plateado y dorado y van a ver cómo cambia eso. Entonces, eso es lo que uno necesitaría. Lo básico, básico, si uno quisiera empezar a tomar fotografías. Siguiente, porfa. Entonces, miren, ahí está, como tal, explicado en imágenes qué es cada uno. Miren el que dice reflector, la imagen, esos circulitos que están al lado izquierdo inferior, esos son los reflectores. ¿Mm? Esos se utilizan para dar una tonalidad
a la luz, en especial cuando estamos trabajando con personas o modelos. Eso lo que hace es mejorar el tono de la piel. Y ahorita lo vamos a ver. Por ahí Carlos me dice, profe, el flash que yo tengo me vino con un artefacto como blanco en cajas con el flash. Esa sería lo mismo que la G que tú dices. El flash que yo tengo me vino con un artefacto como blanco. Ese blanco ya quiero saber qué es. Y ahorita lo miramos. Pero ese blanco que lleva el flash es como un difusor. Eso lo que hace es que la luz no sea tan fuerte y las sombras no se marquen tanto. Eso lo vamos a ver más adelante, Carlos. Pero eso realmente es un difusor, que la luz no sea muy fuerte. No, las geles son... Ah, mira, ahí están las geles. En la imagen puedes ver las geles. Y son esos... Son como plásticos. Realmente son como plásticos transparentes, pero tienen un color. Mira, esos son los geles de fotografía. Como decía, es muy parecido al papel celofán, pero es un poco más grueso y resiste calor. Pero sí, Carlos, si no estoy mal, el que usted me dice es como un papelito, sí. Y es como pergamino, más o menos. Entonces, si no estoy mal, ese es un difusor. Entonces, eso es el material, el kit básico. Si ustedes buscan por internet, uno puede empezar a encontrar ese kit básico. Si entran a Mercado Libre, ese kit de fotografía lo pueden conseguir desde, si no estoy mal, 400.000 pesos con dos sombrillas o dos softbox. Miren, las cajas de luz son esas rectangulares y ahí adentro llevan los bombillos. Entonces, desde 400.000 pesos hasta casi 3 millones de pesos básico se consigue ese material. ¿De qué depende? De la cantidad de juguetes que ustedes deseen. Entonces, pero así como lo ven, este que ustedes están viendo aquí, más o menos se consigue por ahí 1,5 millones. Son unos 1,5 millones teniendo todo ese juego. Miren, están las telas. A uno le entregan las telas. Viene una tela verde, viene una tela blanca y una tela negra. ¿Mm? Y tiene lo que se conoce como portapendones. O sea, sí, portapendón. Perdón, porta sin fin. Es un porta sin fin. Sí, porta sin fin se llama así. Entonces, todo eso viene allí. Todo eso es el kit como de iluminación básico con el que uno puede empezar. Que yo puedo ir mejorándolo así. Cada vez que el precio sube, pues realmente es porque tiene más juguetes, las luces se pueden controlar, posiblemente ya es más automático todo, entonces pues se va a ir consiguiendo un poco más costoso. Pero con uno de por ahí de 700.000 pesos que ustedes consiguen por Mercado Libre, está bien, no hay problema. De pronto me van a decir, profe, pero yo necesito comprar las cajas de luz y aparte las sombrillas, si se puede bien. Y si no, uno puede empezar o con sombrillas o con los softbox, con las cajas de luz. Se conocen como cajas de luz porque precisamente es así. Dentro de eso, eso que ustedes ven allí es un estela, realmente estela, y dentro de eso van los bombillos. Y esas telas blancas que se ven en las cajas de luz realmente es un difusor. Lo que hace es que la luz no sea fuerte y ya más adelante vamos a entender por qué la luz tiene que ser fuerte o tiene que ser una luz suave. Lo vamos a ver más adelante. Siguiente, porfa. Entonces, miren, este es un poco más avanzado. ¿Qué cambia? Las luces. Estos ya se conocen como cabezales de luz o flash de estudio. Y miren que son diferentes. Ya no es el típico bombillo que uno ubica. ¿Qué varía? Que estas luces ya se pueden graduar. La de bombillo normal pues mantiene una sola intensidad de luz. Estas se pueden graduar, se puede subir la luz o se puede bajar. Yo puedo cambiar a una luz blanca o a una luz cálida. Entonces, eso me lo puede variar. Que es también interesante cuando uno está tomando fotos, hay algo que se conoce como fotografía o fotos en ráfaga. O sea, uno puede tomar varias fotos en un segundo. Algunas cámaras tienen esa posibilidad, bueno, la mayoría, no todas, realmente todas las cámaras profesionales tienen esa posibilidad de tomar fotos en ráfaga. O sea, tomar 4, 5, 6, 7 fotos por segundo. Resulta que estos flash son especializados y por cada foto ellos botan un flash, una iluminación. Con un bombillo, la luz siempre va a estar permanente, mientras que aquí en este caso no.
bota el flash, va botando el flash, 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 flash. Entonces, por eso es que son luces un poco más costosas. Y se pueden conseguir desde, hoy estoy revisando y han bajado, pero se pueden llegar a conseguir por ahí desde 400, 500.000 pesos un cabezal, o sea, una sola luz. ¿Qué es lo bueno? Que ojalá se pueda modificar? Si ven, detrás de esas luces tiene como una pantalla. Detrás de esa pantalla, lo que nosotros podemos hacer es que las podemos modificar. Entonces, lo mejor es que se pueda hacer eso. Entonces, miren que ahí ya uno empieza a analizar y pues, qué mejor que uno pueda trabajar con cabezales de este tipo. Entonces, mínimo uno debería tener unos 2, 3 cabezales, que es algo que se conoce como un triángulo de luces, que ahorita miramos qué es eso. Siguiente, porfa. Entonces, ¿cómo armar un estudio de fotografía realmente bajo un costo económico? Entonces, ahí hay un artículo que les voy a dejar, un artículo, pero también les voy a explicar ahorita más adelante cómo puede llegar a funcionar. Algo que sea básico. Carlos, yo vi que salió y volvió e ingresó. Señor, cuénteme. Sí, profe. Sí, señor. Lo escuchamos, pero ahora tiene retorno, señor. Sí, es que me metí con mi teléfono. Ok. Si quieren en el computador, apague el micrófono para que no haya retorno. O bájale el, perdón, no bájale el volumen. Desactivado. Pues, el volumen, bájale el volumen al computador. Pues, si no vamos a tener retorno. Y dolor de oídos. Listo, ya. Ahora sí, sí señor, cuénteme. Escúchenos por el celular. ¿Tenía alguna duda? Por ahí me había dicho que tenía algo de que el flash venía como Sí, con un lo que le decía era artefacto. de este artefacto. También contaría como ese es el que usted decía, ¿cierto? Este. Ese es un difusor, ese realmente es un difusor, lo que hace es que la luz no sea tan fuerte. Y ese lo utilizan mucho cuando es fotografía para personas. Pues es un difusor. Más adelante lo vamos a ver, Carlos, y me va a entender qué es un difusor. Pero hace que la luz sea más suave. Ya. Ya lo miramos para qué sirve Esa eso. era mi duda. Ok, listo. Ya lo revisamos más adelante y le digo qué es eso, qué es lo que hace. Bueno, porfa, siguiente slide. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos a la hora de trabajar en fotografía? Un espacio. Necesitamos un espacio. Y a veces uno cree que uno necesita un espacio grandísimo. No, no hay necesidad. Uno simplemente necesita un espacio y que sea un espacio adecuado para lo que uno va a tomar, la foto que uno va a tomar. En ocasiones uno necesita un espacio para tomar una foto de un producto. Puede ser un bodegón, puede ser un perfume, puede ser algo pequeño, pero asimismo pues necesitamos algo más grande. Entonces miren que uno no tiene que siempre tener un espacio grande, no tiene que ser un gran local. ¿Cuál es la ventaja hoy en día en fotografía? Casi todo es portable o plegable. Entonces necesitamos un espacio que se adecue al objeto o persona que nosotros vamos a tomar. Entonces no hay necesidad de tener un gran espacio. Siguiente. Muchos, miren, simplemente pueden montar un espacio en un sótano, en un cuarto, en algo pequeño. Simplemente necesitamos un espacio donde podamos ubicar luces, veamos que la persona o objeto salga en la foto, que no vayan a salir las luces ni el fondo. Entonces es algo muy básico en un cuarto. Podemos estar haciendo un estudio de fotografía. Realmente lo que nos interesa es el resultado. Entonces con eso es necesario. Entonces un espacio importante. Y importante que en ese espacio ustedes puedan controlar la luz. Uno no cree, pero en fotografía lo más importante es la luz. Cuando hablo de controlar, es que no les vaya a cambiar. En ocasiones, cuando uno está trabajando en fotografía, trabajan con la luz de la ventana, cuando ingresa la luz por la ventana, pero resulta que esa luz es buena. Pero si uno quiere hacer fotografía y tiene que tomar varias y tiene que trabajar durante todo el día, resulta que la luz día empieza a cambiar.
Dependiendo la hora, la luz sube o baja su intensidad, entonces va a variar. Y cuando uno mira las fotografías, pues les va a cambiar. Entonces, cuando hablo de una luz controlable, es por ejemplo un espacio como este. Si solo tienen una luz y si es de techo, pues siempre va a ser la misma luz. Entonces, que se pueda controlar esa luz. Eso es importante a la hora de tomar fotos, que la luz se pueda controlar. Siguiente. Después de eso necesitamos un fondo. Es importantísimo tener un fondo. No necesito poner una tela. Simplemente con una cartulina blanca o una cartulina negra es suficiente, pero siempre coloquen un fondo. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de editar. Muchos cogen y toman fotos y cogen el producto, hablemos de un reloj, hablemos de una manzana, la colocan y le toman foto. Y eso creo que le ha pasado a Valentina, que nos alza la mano. Cuéntanos. Justamente estoy con el problema, profe, Sí. porque tengo que hacer un catálogo para unos productos y yo le di esa especificación al cliente que si lo necesita urgente, por favor me colaborara con las fotos, pero que lo hiciera, que colocara una cartulina o algo y ahí sí ya tomara las fotos, que pues si algo yo ya le mejoraba lo de la calidad y todo eso. Pero pues no, simplemente se estuvo el producto ahí con la mano y ahorita tengo que quitar todo ese fondo. No, eso es un trabajo y yo les cuento mi experiencia en el año 2005. Nos tocó trabajar con una modelo, tomando unas fotos para un catálogo de ropas. Y al de arte le dio por poner en el fondo una textura de papel aluminio. Quitar eso era de foto por foto y eran como 100 fotos. No, nos demoramos más editando fotos, borrando fondos, que arreglando las fotos. Entonces, recomendación, uy, no. Así sea un papel, así sea una pared blanca, pero importantísimo que tenga un sinfín o un fondo. No, les va a ahorrar mucho tiempo, la verdad les va a ahorrar demasiado. A no Real. ser que sí, a no ser que el producto sí vaya con un fondo. Pero uy, no, esto es importantísimo. ¿M? Entonces, ¿qué es importante aparte de tener ese fondo? Que el fondo, el material que vayan a utilizar no brille. Eso es otra cosa. A veces colocan fondos que brillan. Eso automáticamente hace que los colores cambien del producto. Entonces, que sea mate. Entonces, funcionan telas, funcionan papeles, funcionan cartulinas, hasta madera. Las mismas paredes cuando las pintan de blanco, pero tiene que ser un blanco que no brille. Se utiliza mucho fondos naturales, como así fondos naturales, por ejemplo, un fondo de flores, por ejemplo, un fondo de una pared ya muy antigua, muy vintage, eso se utiliza. Pero es cuando uno ya sabe que la foto necesita sí, como tal la fondo lleva perdón, cuando la foto necesita un fondo. Entonces, las construcciones antiguas, uno no cree, pero las construcciones cuando ya son muy antiguas, uy, tomar fotos sobre eso, quedan geniales esas fotos. Entonces, eso se puede trabajar. O generar un propio fondo. Fondos, por ejemplo, yo he visto que trabajan mucho los fondos cuando cogen periódicos, revistas, periódicos y crean como una especie de collage y sobre eso toman fotos. Eso le da un toque muy chévere. Entonces, eso bienvenido. Entonces, aquí les voy a mostrar por qué se habla de un fondo o un sinfín. Un sinfín, para que se lo imaginen, aunque ahorita lo vamos a mostrar es cuando la pared no se le nota cuando están las esquinas, no se les nota. Realmente esas esquinas las vuelven como curvas. ¿Eso para qué se hace? Si quieres bajemos, porfa. ¿Para qué se hace? Para que dé una sensación. Miren, ahí está la pared. Bueno, sí, este es un fondo ya creado. Y lo que se hace es que da una sensación como si la persona o el producto estuviera en el aire. Miren al lado izquierdo está ese fondo, ese sin fin, por eso se llama sin fin, porque no se ve el fondo. Y lo que hace es eso, dar esa sensación de que la persona o producto está montado como en el aire. Eso va a hacer también que les ahorre mucho tiempo a la hora de editar. Entonces, miren tan chévere que se ve está el fondo. En la mitad van a ver la persona sin la iluminación y al lado derecho ven la persona ya iluminada. Miren cómo la iluminación hace maravillas, hace que cambien muchas cosas. Pero eso es lo que se conoce como un sinfín. Esos bordes que realmente lo que hacen es que sean curvos, curvos y ya. Vuelvo y digo, eso les va a ayudar muchísimo. Siguiente, porfa.
Eso es importante, mientras vas pasando, es importante tanto para fotos, ese sinfín, es importante para fotos de modelos o como fotos de productos. Eso funciona para todo, ese sinfín. Luego de eso, pues necesitamos una iluminación. ¿Mm? Si tenemos la posibilidad de trabajar con iluminación profesional, bienvenida. Y si no, también podemos hacerlo con una iluminación casera. Hay 4 tipos de iluminación. Hay iluminación profesional que se realiza con esos, sí, con esos cabezales de luz que les mostré anteriormente que se podían configurar o pasarlo a blanco o pasarlo a luz cálida. Entonces, eso se conoce como luz profesional, con esos tipos de cabezales. Tenemos una semiprofesional, que es la que ya más uno opta cuando uno ya es un poco más casero, y son cuando se utilizan esos bombillos. Los sockets es donde se coloca el bombillo. Entonces, con sockets o nosotros mismos cogemos bombillos, cogemos luces LED. Esa es la que se conoce como semiprofesional y se puede. Esa se conoce también como luz continua. La anterior, la profesional, se conocen también como luz de modelado. Por ejemplo, lo lleguen a escuchar así, una luz de modelado o los cabezales de luz. Otro tipo de iluminación que se puede hacer es la natural, cuando se hace a campo abierto o se trabaja con la luz de ventana. Ahorita vamos a ver ese tipo de fotografía. Y por último, son esas luces caseras que ya lo hacemos nosotros y que ya trabajamos con diferentes tipos de bombillos. Tenemos luces incandescentes. Las luces incandescentes, bueno, ahorita lo miramos, ahorita les muestro qué es eso de luz incandescente. Los bombillos LED sí los conocemos porque hoy es día es la tendencia. Y los bombillos de halógeno también ya les muestro cuáles son. Pronto los han visto, por nombre no lo reconocen, pero ya lo miramos cuáles son. Démosle siguiente. Cada tipo de bombillo genera un tono de luz diferente. Entonces vamos a ver eso. Siguiente, porfa. Entonces, miren, aquí tenemos un estudio de fotografía ya profesional con diferentes tipos de luces. Tenemos la luz de tungsteno, la luz de halógeno. Esas ya las están cambiando, esas se utilizan mucho en estudios de video. Son esas luces, igual ahorita más adelante les muestro, si más adelante les muestro, son luces que emiten calor. Y tienen diferentes intensidades. ¿Cómo se maneja el tema de la intensidad aquí de la luz? Pues dependiendo del tamaño del bombillo. Si el bombillo es más grande, pues va a emitir más luz. Si es más pequeño, pues va a emitir menos. Pero son luces que emiten calor. Resulta que hace un tiempo, en especial en los estudios de grabación y en estudios de noticieros o sets de grabación, las personas o los presentadores que estaban allí debían aplicarle lo que era el maquillaje, pero debajo del maquillaje debían aplicarle protector solar, porque eran luces, aún se trabajan, pero ya es muy poco, pero eran luces que se utilizaban y generaban demasiada calor. Entonces, lo que se utilizaba era el bloqueador precisamente para que la persona no sufra quemaduras y más cuando están expuestos tanto tiempo a eso. ¿Cuáles son las luces de tungsteno? Yo creo que sí, de pronto las han visto. Eh, han visto donde venden comida, en especial el pollo broster o en ocasiones la pizza o empanadas, que encima hay un bombillo, que comúnmente es grandecito, y que lo que hace es iluminar la comida. No sé si lo han visto. En especial donde venden pollo, en especial broster. Eso realmente, aparte de iluminar, lo que hace es generar calor. Entonces, imagínense, si un bombillo así de pequeño genera calor, imagínense esos reflectores cuando son grandes. Por allí Julie nos dice, sí, esos son los bombillos de luz de tungsteno. Entonces, eso genera calor, pero se utilizó en el inicio, pues eran los primeros bombillos que salían en iluminación y se utilizaban. Pero son esos, para que más o menos lo tengan en cuenta.
Tenemos los flash de estudio, que eso sí ya no emiten calor, que son esos que ustedes ven allí con esas sombrillitas que se utilizan, que más adelante también los vamos a revisar, pero se combinan, se empiezan a combinar, porque la luz de tungsteno y la luz de halógeno genera luz amarilla. ¿Cuáles son las luces de halógeno? Yo creo que ustedes, o la mayoría, si tuvieron que haber conocido los bombillos, cuando tenían como una resistencia interna dentro del bombillo. Esas eran las luces de, sí, esas también son de tungsteno y esas también generaban calor. Pero eso hoy en día ya no se utiliza, ese antiguo bombillo antiguo, como con un filamento, un alambre interno, es eso. Pero ya lo que les digo, hoy en día ya poco se trabaja, empezando porque son supremamente delicados. Esos tipos de bombillos no se recomienda cogerlos con la mano, pues con la mano sin ninguna protección. Uno, porque genera mucho calor y uno se puede estar quemando. Dos, cuando están fríos y uno los empieza a manipular, uno en las manos genera una especie como de grasa. Esa grasa hace que esos bombillos se quemen. Entonces, cuando se manipulan ese tipo de bombillos, uno debe ponerse unos guantes. Y si no, con el tiempo se empiezan a dañar más rápido ese tipo de bombillos. Démosle el siguiente, por favor. Sí, entonces miren, esto que ustedes ven aquí, perdón, es lo que les digo que se conocen como unos cabezales de luz. Y los que les digo que estos ya son los profesionales. Miren, detrás de cada luz, son como luz LED. ¿M? Detrás de eso, uno lo puede manipular. Uno puede manipular el tono de la luz. Entonces uno puede manipular o que sea un tono muy blanco o hacia un tono muy cálido. Más adelante miramos cuáles son como esas variaciones, si tiene un número como tal. Entonces uno puede manipular la luz, uno puede manipular la intensidad, que brille muchísimo o no. Miren, ahí dice 100%, o sea, 100% ilumine o baje un 50%, 20%, 10%. Y el que dice 5500, pues es el tema de la calidez de la luz. Entonces, el tono que uno le va a dar a la luz. Entonces, uno puede manipularlo. Lo más recomendado es utilizar este tipo de luces. Es lo mejor que puede uno trabajar. Entonces, eso tenemos, entonces recuerden, los cabezales de luz. Entonces, si uno los quiere buscar, los puede conseguir por internet. Hoy en día, algunos cabezales de luz, aunque son más costosos, vienen con batería interna. Este, como lo ven, pues hay que conectarlo directamente a una toma. Pero hoy en día ya hay cabezales de luz que vienen con su propia batería. Entonces, si un cabezal de estos lo pueden estar consiguiendo en 700, 800 mil pesos, pues imagínense en uno con batería. Un cabezal por ahí puede estar costando unos 2 millones de pesos una sola luz. Pero si es portable, pues imagínense también cuánto lo pueden llegar a cobrar si se alquila. Uno puede alquilar todo esto, todo, luces, reflectores, todo se puede alquilar por separado. Entonces, es válido. Entonces, cabezales de luz. Siguiente, porfa. Entonces, aquí es donde yo les decía, ese tema de manipular la luz, de llevarlo a una luz fría, una luz blanca y una luz cálida, eso se conoce como temperatura de color. En algún momento hablamos de eso. Y dependiendo el tono, el color, pues tiene unos números. ¿M? Entonces, uno cuando empieza ya a trabajar en fotografía, uno se debe aprender esos números. Uno ya puede decir, no, vamos a utilizar una luz a 2000, a 3000, 4000, 5000, 6000 o 7000 kelvins. Esos son kelvins, por eso está una K. Entonces, dependiendo el número, ahí en la pared, en esa imagen que me pareció muy chévere, esa es buscada por internet, les dice cuál sería el valor. Si uno quiere una luz muy, muy, muy ya, muy blanca, miren, configura ese cabezal más o menos a 7000. Si uno no quiere que ya sea tan luz, tan blanca, se conoce como luz fría, uno le puede ir bajando al número, 6000. Si uno lo lleva como entre 4000 y 5000, miren que es una combinación entre una luz cálida, o sea, una luz amarilla y una luz blanca. Entonces, por eso es que uno se debe ir aprendiendo esos números. Entonces, hay luz cálida, neutra y fría. Miren la cálida. La cálida está más o menos desde 2000
a casi 4000 kelvins. Entonces, van a decir, ¿pero eso para qué sirve? Pues resulta que en fotografía eso sirve muchísimo. Por ejemplo, si vamos a tomar fotos de alimentos, lo más recomendable es trabajar una luz entre neutra y cálida, o sea, entre unos 3000 y 4000. ¿Alguno sabe el por qué? ¿O por qué creen que se debe utilizar esa tonalidad? Una tonalidad así como casi cálida. A ver si de pronto alguien sabe. Miramos. Esto lo utilizan mucho, y aunque mientras vemos si por ahí nos contestan o nos escriben, eso se utiliza mucho en las famas donde venden carne, en los congeladores. Se utilizan ese tipo de tonos. ¿Por qué creen? A ver si. ¿O por qué se lo imaginan? ¿Por qué no blanca? No creo que no. ¿Será que realza el color de los productos o algo así? ¿Se ven mejor? Sí, señora, por eso es. Porque esas tonalidades lo que hacen es que resalta el color. Por eso es que la carne, cuando la vamos a comprar, en especial en esas cadenas de supermercado grandes, utilizan esos tonos porque se vea más provocativo. Realmente es por eso, porque se vean más provocativos, como dice Carlos, se vean más atractivos. Si uno le pone una luz blanca, pues lo que va a pasar es que se ve como pálido, como que no dan ganas. Entonces uno también tiene que engañar a las personas por el ojo. Entonces, por eso es. Por eso en esas famas, en esos congeladores donde está la carne, están esas tonalidades, en especial en comida. Cuando son productos de comida, como una hamburguesa, una empanada, cosas así, pues se utiliza ese tipo de luz. Por eso es tan importante. Y aquí es al contrario, cuando uno va a trabajar con verduras, uno debe trabajar casi una luz fría. Entonces, porque eso también lo que va a hacer es que va a resaltar el color. Si yo le llego a aplicar una luz por ahí cálida, el color cambia. No es agradable, visualmente no es agradable. Parece que la fruta se estuviera descomponiendo. Entonces, uno tiene que ir mirando también ese tema de el tema de la luz. Entonces, importantísimo. Entonces, yo les decía que hay diferentes tipos de iluminaciones. Miren la del lado izquierdo. La del lado izquierdo, entonces se encuentran lo que son los bombillos de tungsteno. Entonces, esa barrita que ustedes ven ahí, larga, es la que se utilizaba hace mucho en esos reflectores que iban en los sets de grabación, esos tubitos. Y eso calienta muchísimo. Y esos son los que digo que todavía cuando se trabajan o si los llegan a trabajar, eso se deben coger con guantes o una tela, porque si no van a quedar ahí las huellas de los dedos, eso se vuelve grasita y eso hace que se queme más. Esos bombillos de tungsteno, entonces son también ese bombillo de, yo creo que tuvieron que haber conocido ese tipo de bombillo, que por dentro tenía como una resistencia. Entonces, si recuerdan, eso genera mucho calor. Y esa luz que ustedes ven allí montada en ese trípode, comúnmente era la que más se trabajaba. Entonces, esas aleticas, lo que tiene la luz, como esas, sí, esas aletas, lo que hacen es que redirecciona. Muchas personas, cuando empezaban a trabajar en fotografía, y todavía pasa, siempre se la hacen a los que son, ahí sí es cierto, primíparos. Si eso no se lo enseñaron en la universidad, donde hicieron el curso, casi siempre hacen que cojan esas luces después de que se ha trabajado en el set, porque lo hacen para que aprendan. Y cuando cogen esas luces, no las cogen con guantes, no las cogen con nada, y lo que hacen es que tenga su quemonazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eso se calienta. Ese bombillo con resistencia era horrible, nos dice Mónica. Sí, pero por ahí iniciamos. Por ahí iniciamos y gracias a ese bombillo es que hoy en día tenemos tanta evolución en el tema de iluminación. Pero sí, pero por ahí se empezó todo. Hoy en día pues se trabaja más ya todo lo que es el bombillo LED y halógeno. Aquí tenía me estaba equivocando. Las luces de halógeno son esas que se utilizan en especial en los carros. Esas las ubican mucho en los carros. No sé si han visto que les cambian y son luces que se proyectan, son bastante fuertes y tienen la posibilidad de estar, de verse desde lejos. Esas son las luces en especial.
Las luces de tungsteno. Y las luces LED, que sí, hoy en día casi todo es LED, que es luz fría, se conoce. Natalia nos dice, pero esa luz tenía un color muy bonito, realmente es 3200, digamos, que está calibrado. Sí, ese bombillo, pues sí, eso también dependía porque a uno le decían, yo me acuerdo, que a uno le decían cuando iba a comprar el bombillo, le decían que si uno quería una con luz amarilla o luz blanca. Pero eso ya venía ahí. No sé si era que la resistencia era más gruesa o más delgada, pero eso ya venía allí, sí. Ahora esos LED tienen un color horrible, son más verdosos y difíciles de calibrar en balances blancos, sí. Aquí es donde uno empieza a entender que la iluminación es importantísima a la hora de tomar fotos. Pero aún así la luz LED nos ha ayudado muchísimo porque podemos variar la temperatura del color. Listo. Siguiente. Ok. Listo. Miren aquí un ejemplo con esos reflectores. Dice, pero ¿eso para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Pues resulta que entonces la luz uno no la proyecta al modelo, sino la proyecta directamente al reflector. El reflector son esos círculos y uno los vemos mucho en televisión. Entonces uno coge la luz, la proyecta al reflector y esa luz la refleja hacia la persona. Ese funciona muchísimo y miren lo que pasa. Si yo utilizo un reflector de luz blanca con una persona blanca, que es la primera foto que está al lado izquierdo, miren que la persona pues se va a ver más blanca. Pero en cambio, si yo utilizo un reflector de color plata, miren lo que va a pasar. A la piel le empieza a generar una tonalidad un poco más bonita, se vuelve un poco como más bronceado. Es un blanco mejor. Y si yo hago ese mismo ejercicio con el reflector, bueno, aquí lo llaman como reflector de oro o dorado, miren lo que pasa con la piel. Ese es el tipo de iluminación que se hace en especial cuando son modelos y en especial cuando es tema de bikinis. Se está vendiendo bikinis, ese es el tipo de luz que se trabaja. Entonces, con reflectores de ese tipo, reflectores dorados. Y miren cómo solo cambiando de reflector, cómo la tonalidad de la piel cambia. Entonces, ojalá puedan hacer ese ejercicio, cojan una luz así sea de un bombillo, traten de redireccionarlo hacia un reflector. Eso se puede hacer con papel, hay papeles metalizados y que eso rebote a la persona y van a ver que logran esas tonalidades. Van a hacer que la piel les cambie, en especial de pronto las personas que somos como muy blanquitas. Miren, quieren salir un poco bronceados, quieren aparecer como si hubieran ido a pasear a la playa o tierra caliente, cambien la luz, cambien el reflector. Y ahí van a ver que da esa sensación. Entonces, por eso es que se utilizan esos reflectores. Realmente lo que nos va a hacer es cambiar la tonalidad de la piel. Y eso se utiliza bastante. Por aquí Julie nos dice, ¿cómo se da cuenta qué color mejor usar para cada foto? Dado el caso que todas queden bien. Eso depende ya del propósito, Julie. Depende del propósito. ¿Cómo así el propósito? Pues depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, pues te pueden decir, vamos a utilizar vamos a hacer fotos de comida. Pues entonces tú ya más o menos sabes cuál sirve. Entonces depende del propósito. Yo no puedo decir, aquí te sirve tal luz y amarilla, perdón, luz cálida o luz blanca. No, depende de lo que te estén pidiendo. Pero más o menos vas entendiendo cuándo utilizar una luz blanca y cuándo vas a utilizar una luz cálida. Eso. Y si todas se ven bien, pues sencillamente lo que haces es que le muestras al cliente cuál le gusta más. Pero pues tú le indicas cuál funcionaría, ¿no? Entonces, eso depende del propósito de la foto que quieras buscar, Julie. Siguiente. Existe algo que se conoce como las rejillas y son estas, no sé si las han visto. Se conocen como rejillas, nido de abejas o green. Green también lo conocen. Y eso realmente lo que hace es que nos controla la luz. Cuando no logramos controlar la luz directamente desde el cabezal de luz y de pronto la vemos ya muy fuerte o de pronto ya es muy baja, existe un complemento y son estos, que son las rejillas.
Eso realmente lo que nos hace es controlar la luz y vamos a mirar cómo funciona. Eso está en la siguiente diapositiva. Entonces, miren, ahí está. Recuerden, eso nos permite controlar la luz. La del lado izquierdo es una luz que ha sido un poco más controlada. Miren, lo que hace es que genera más sombras y un poco más oscuro. El del lado derecho es la foto que ha sido tomada sin esa rejilla. Entonces, miren cómo las sombras se pueden llegar a manipular más. ¿Eso de qué depende? Vuelvo y digo, del objetivo de la foto. De pronto quería una foto un poco más oscura, o una foto un poco más clara, pero no se lograba directamente con controlar la luz directamente desde el cabezal. Entonces se utiliza esas rejillas, pero simplemente para controlar la luz, generar más sombras. Eso es lo que hacen esas rejillas. Siguiente. Esto me parece genial. Eso también es algo que se utiliza mucho en fotografía. Carlos nos dice también dependiendo del escenario. Sí, señor. Eso depende del escenario que uno trabaje para tomar la foto. Uno puede controlar la luz. Esto se utiliza mucho en fotografía y también en video. Y son las plantillas. Esas plantillas uno las puede realizar. Antes, hoy en día ya casi no se trabajan, pero antes cuando uno iba y se sacaba una radiografía, a uno se la entregaban como en un acetato, un plástico sí, un plástico. Y antes esas radiografías se utilizaban muchísimo para hacer plantillas. Miren, por ejemplo, aquí cómo pueden simular una ventana. Y miren que ahí están simulando como si fuera un atardecer, tipo 5:30 de la tarde. Simplemente lo calibran la luz hacia una temperatura de tono cálido, lo reflejan bajo la plantilla y miren tan chévere que se ve. Entonces así es como se empiezan a trabajar también los efectos visuales en video o en fotografía. Pero esto también se ve muy chévere cuando uno trabaja con modelos. Miremos si la siguiente. Miren, y todo Qué esto es trabajado. bonito. Sí, esas fotos son geniales. Y, por ejemplo, esa foto del medio. ¿Saben cómo se hace esa foto del medio? Y uno no lo cree, pero se puede sacar. Y es con un instrumento que uno utiliza. Bueno, un instrumento no, eso no es con un. ¿Cómo se llamaría eso? Un artefacto de la cocina. Se puede sacar la foto del medio con una buena luz. ¿Cuál No, creen que es? profe. ¿Un ¿Cuál? colador? El de Sí, rayar, el de rayar las el de, verduras. el de donde se escurre la pasta. Es que no recuerdo cómo se llama, es un escurridor, yo no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Ay, Colador. ya sé cuál es. Sí, que uno coge la pasta y la ponen allí para que la pasta se le vaya al agua. Un colador. Bueno, sí, colador, llamémoslo colador. Miren, esas fotos se toma así, con eso. Una buena luz y ese tipo de fotos. Y miren tan chévere que se ven esas fotos, esos matices que se logran. Un colador metálico nos dice Carlos. Ok, sí, un colador. Crisman nos dice de cernidor. Sí, señor. Bueno, ese. Inténtenlo. Una buena luz, una luz LED buena, en especial que el cuarto esté un poquito oscuro, dos luces, miren, una detrás del colador y otra apuntando a la persona, pero la luz muy bajita. Y miren ese tipo de luz que se puede. Eso le da mucho protagonismo y se pueden lograr cosas con plantillas. Entonces, qué chévere. Arriba habíamos visto cómo se hacía la plantilla con la ventana. Entonces aquí se puede hacer algo parecido. Y miren, eso se puede lograr. Ese tipo de fotos, ejercicios son muy chéveres. Ahora los puedan hacer. Siguiente. Existe otra cosa que se utiliza mucho y lo que se hace también es para controlar la luz. Y se conocen como las aletas o en inglés les conocen como los snoods. Y son esas, como le digo, esas aleticas. Eso lo que hace es que nos va a permitir controlar la luz y más que eso, direccionar la luz para que no llegue en todo el producto, sino escasamente en una sola lugar. Si le damos siguiente, dale siguiente. Miren, lo que hace es que podemos controlar la luz, direccionarla.
O puede ser una luz muy amplia o direccionada. ¿Para qué tipo de fotos? Para las siguientes. Si quieres, baja. Siguiente, siguiente. Ahí bajan, siguiente, siguiente. Esa no. Miren, este tipo de fotos. Uno Bajo me quedo ahí, direcciona la profe. luz. Ahí, quédate ahí, quédate ahí. Uno direcciona la luz. Y uno dice, no, solamente va a aparecer en el rostro o solamente va a aparecer medio cuerpo. Para eso es que se utiliza, para direccionar. Si tú bajas, baja. Miren esta foto, la del lado izquierdo. Cómo es una luz direccionada y realmente están direccionándola hacia el tema del tatuaje. O la del lado derecho, como es una luz direccionada donde resaltan las facciones de la persona, en este caso pues los ojos. Entonces son luces direccionadas. Aquí es donde uno tiene que tener en cuenta lo que les digo, el tema del objetivo de la foto. ¿Qué es lo que se quiere? Por ejemplo, el hombre está allí de espaldas, pero uno no quiere centrarse en todo el cuerpo, sino solo en una parte. Entonces por eso es que se utilizan esos snuts para direccionar la luz. Entonces, miren que ya vamos viendo más cosas. Vamos viendo el tema de la temperatura de color, fría o cálida. Vamos viendo también las diferentes tonalidades. Ahora se va direccionando. La fotografía tiene bastante concepto. Hoy nos quedamos corticos viendo esto, pero es muchísimo. Siguiente. Entonces, miren, ahí están las aleticas. Y esas abren o cierran y lo que nos hacen es direccionar la luz. Siguiente, por favor. Miren esa foto tan chévere. Simplemente se hace es trabajando con esas aleticas y se puede lograr ese tipo de luz, tipo de fotos. Listo, siguiente. Existen entonces los softbox, recuerden que son las cajas de luz. Y esa tela que ustedes ven que ahí está como si pareciera que se estuviera cayendo, ese es un difusor. Eso lo que nos hace es que la luz no sea tan intensa. Más adelante lo vamos a ver para qué sirve. Uno puede trabajar, por ejemplo, Carlos que nos mostró ese flash, directamente el flash o con ese difusor. Eso funciona mucho cuando uno trabaja con personas y vamos a ver la diferencia más adelante. Pero esa telita que ustedes ven, eso lo que hace es que la luz sea más intensa o más suave. Eso uno puede comprar esa tela que compra para tela de cortina y con eso se puede hacer también. Entre más capas de esa tela, uno puede ir difuminando la luz o uno puede trabajarlo también con papel pergamino. Con papel pergamino también puede empezar a difuminar la luz y vamos a ver cómo funciona. Si quieres, baja. Miren, ahí está el ejemplo. Miren las dos fotos. Hay algo que se conoce como luz directa, o sea, sin ninguna protección, ningún difusor, no existe nada, ni pergamino, nada. Miren cómo las sombras, también esto se conoce como luz directa o luz dura, miren cómo las sombras se ven fuertes. Miren en la nariz, miren en las comisuras de los labios, aquí en los cachetes. Entonces, miren cómo es una luz muy fuerte, luz sombras, perdón, es unas sombras muy fuertes, muy marcadas. Pero ¿qué pasa si le ponemos un difusor? Si le ponemos esa tela, si le ponemos un pergamino o algo. Miren la del lado derecho. Miren cómo se ve una sombra más difuminada, más suave. No me borra tanto los detalles. Miren que en el lado izquierdo es una sombra que como que si me aplastara los detalles, me borra los detalles de las facciones. Y miren la del lado izquierdo. ¿Mm? Eso es lo que hace un difusor, también conocido como una luz suave o una luz difusa. Carlos, para eso es lo que sirve ese juguetico que tenía el flash. Por eso es que vamos a ver a los fotógrafos, en especial en bodas, que llevan eso o en ocasiones le ponen un papel pergamino, precisamente para que las sombras no queden tan marcadas. Carlos nos dice, acabo de tener un flashback. Entonces, eso. Entonces, cuando tomamos fotos sin ninguna protección en la iluminación, se conoce como luz dura o luz directa. Si ponemos algún material entre la luz y el objeto, sea un pergamino, sea una tela o sea algo, se conoce como luz suave o luz difusa. Pero el objetivo es eso que acabamos de ver.
Eso es lo que se logra. Por eso esas fotos que en ocasiones cuando tomamos con flash del celular se ven horribles, porque es una luz directa, es una luz muy fuerte. Entonces, pues, no es recomendable hacerlo. Entonces, si podemos llegar a trabajar algo para el celular que no lo difumine un poco, mejor. Siguiente. Entonces, miren, aquí es un ejemplo. Miren, tenemos la luz de, eso, si no estoy mal, eso es una luz de tungsteno, como esa caneca negra, pero eso realmente es una luz bastante grande. Tenemos eso que se ve amarillo es una gel, o sea, que le da color a la luz. Y luego de esa luz tenemos montado en el trípode un difusor. ¿Sí? Entonces, el objetivo, cuando se hace video, en especial video, es que se trabaja esos tipos de paneles. Entonces, el panel difusor, el panel que le da color y la luz. Otro tipo de difusor también es ese que está al lado derecho. Esa que parece como una cortinilla cuando uno va al médico. Entonces, eso también puede ser un difusor. Miren, eso es una tela, realmente eso es una tela. Entonces, hay diferentes tipos de difusores. Pero uno lo puede hacer, como les digo, hasta con papel pergamino. Vale, entonces, siguiente. Los softbox o las cajas de luz pueden ser rectangulares, pueden ser pequeñas, pueden ser cuadradas, pueden ser octogonales. Si miran esa octogonal, miren que dentro tiene un flash, sino que está apuntando hacia el color plateado. Si recuerdan, el color plateado en las personas blancas lo que hace es que le da una tonalidad como de piel bronceada. Entonces, por eso es que no va directamente la luz hacia la persona, sino que pega en el plateado y luego rebota. Y aparte de rebotar, pues tiene ese difusor, la tela blanca. Entonces, miren que aquí uno ya empieza a jugar con todo eso. ¿De qué depende si es redondo? ¿De qué depende si es octogonal? Los que saben de fotografía dicen que la iluminación cambia. Pero lo que yo sé es que si bajamos, ahí baja, 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 depende de lo que nosotros vayamos a tomar en fotos. Miren, ahí está la imagen girada porque no la pude ubicar toda. Pero miren, depende del tamaño y la forma. Entonces, si son cajas de luz pequeñas, pues son fotografías muy puntuales, son fotografías de algo que uno va a tomar fotos muy pequeño. Pero entre más grande el softbox, pues la idea es iluminar el objeto completo. Y allí están los ejemplos. Cuando son en especial rostros, se dicen que se debe trabajar con los softbox que son octogonales, porque genera una mayor captura de expresiones en el cuerpo. Cuando hablo de expresiones, es que de pronto si tenemos un lunar, de pronto si tenemos por ahí una cicatriz o algo, lo resalta más los octogonales. Y los rectangulares es como una fotografía un poco más plana, es lo que hablan los profesionales en fotografía. Ok, por aquí me dice Natalie, y le da vida al ojo, queda el reflejo redondo en el ojo. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Bajemos, bajemos. Sí, también le da, siguiente, al siguiente momento, o sea, no. Miren, esto es lo que nos dice Natalie si no estoy mal. Le da un poco de vida al ojo. Entonces, miren, dependiendo la caja de luz, si es cuadrada, si es octogonal, miren el iris. Miren cómo es la misma foto, pero le da una sensación diferente. Entonces, eso es lo que nos está hablando Natalie sobre la forma de la caja de luz. Ya son como gustos o como son como ese toque especial que le da el fotógrafo dependiendo la foto. Pero a eso se refiere. Siguiente. Es un video que les dejo. Hay de cómo hacer un reflector casero. Lo digo, uno lo puede hacer. Entonces ahí está cómo hacerse su jueguito de luces con cartón, con luz. Entonces ese es un videito que les voy a dejar que luego lo miran. Entonces si quieres darle el siguiente. Miren un juego. Aquí ya empezamos a ver las geles de color. Es tan chévere que uno empieza a trabajar y cambia el escenario totalmente. Dependiendo del objetivo, pues uno ya empieza a aplicar colores en la luz. Entonces, comúnmente están los básicos. ¿Cuáles son los básicos? Pues lo que es el rojo, lo que es el azul y lo que es el amarillo. Y con esos uno empieza a hacer combinaciones. Pero pues
Ya depende de lo que uno necesite, pero utilizar lo mejor es utilizar esas geles de color. Y si no, si vamos a trabajar bajo luces LED que no se calientan, pues entonces trabajamos con papel celofán y podemos empezar a trabajar esas tonalidades. Pero pues, si uno juega con esto, uf, es mucho. Para aprender de esto hay que jugar tomando fotos con este tipo de colores y verán que va a darle un toque especial a esas fotos. Siguiente. Y casi siempre lo mejor que uno puede hacer es trabajar con luz natural. Tener una ventana o un ventanal bastante grande y empezar a tomar fotos. Si uno sabe manejar ese tipo de luz y en especial la hora, créanme que van a lograr fotos muy, pero muy bonitas sin necesidad de un estudio. Por eso les decía, uno se imagina un estudio con todos los juguetes que vimos al inicio, pero uno trabajando con la luz natural, uy, se logran unas fotos muy bonitas. Y simplemente es mirar cómo trabajar con esa luz. Si le das siguiente, miren esas fotos trabajadas con luz natural. Simplemente saber trabajar con la cámara, cuadrar la cámara. Miren esta foto, la expresión. Miren ese tipo de fotos, jugando con luz natural, simplemente con una persiana, conociendo la luz día, a qué horas es un poco más fuerte, es un poco más cálida, un poco más blanca. Se trabaja en especial, esa luz natural se utiliza mucho para cuando son fotos algo sensuales o posiblemente cuando son fotos un poco que nos genere un poco de eh, inquietudes, genere ese, como de dudas. Miren, ahí están ese tipo de juego de luces con luz natural. Ahí lo que hay que aprender a manejar es la cámara. Realmente es la cámara para que capturar esos momentos, pero con luz natural se logran fotos muy buenas. Recuerden que las fotos, la iluminación, uno recomienda, bueno, los expertos recomiendan que la mejor luz para trabajar es 10 de la mañana o 2 de la tarde, porque es cuando la luz llega a la Tierra como a 45 grados, que es donde se pueden resaltar mayores detalles del objeto o persona a tomar en fotos. Entonces, miren, recomendada esa luz. Listo, siguiente. Igual, ese es un artículo que les voy a dejar para que miren a ver qué es lo primero que uno necesita cuando uno monta un estudio de fotografía. Entonces, recomendable. No siempre es necesario tener todo. Hay algo que aquí también nos vamos a quedar corticos, pero hay algo que ustedes van a conocer en fotografía que se llama como esquema básico de iluminación. Los expertos hablan de que para tomar una buena foto hay un esquema de iluminación básico que uno debe manejar. Eso también se maneja bajo unas distancias, unas intensidades de luz y es lo que se conoce como triángulo de luces. Y esto por internet consiguen muchísimo material. Entonces, siguiente, cuando hablan de triángulo de luces, siguiente, hace referencia a que se trabajan tres luces. Cada luz debe tener una intensidad. Debe existir una luz principal, debe existir una luz de relleno, un contraluz o se conoce como luz de pelo. Si uno trabaja tres luces, aunque no hay necesidad de tener siempre tres luces, con dos luces es suficiente porque la tercera se puede crear con un reflector, sí, con un reflector, algo que refleje la luz. Se pueden lograr fotos muy buenas. Pero eso se conoce como triángulo. Si ustedes analizan, las luces deben formar un triángulo. Y es la mejor iluminación que uno puede trabajar a la hora de hacer fotos. Entonces, para ese tipo de esquema de iluminación, hay un video que yo les dejo. Baja, por favor, que habla sobre eso. Hay que tener en cuenta que cada uno debe tener una intensidad de luz, una luz fuerte, una luz que debe tener una intensidad más baja y la tercera un poco más baja. Y este es un ejemplo de un tipo de triángulo de luz. Miren la iluminación, cómo se ve. Y ahí hay una luz que se conoce como luz de pelo. Miren que en el cabello tiene como un brillo. Esa es también la que se conoce como luz pelo. Y si ven la foto al lado izquierdo, por allá está esa luz que tiene un snop, que es un puntico blanco que se ve. Allá está en el fondo, al lado derecho de esa foto. Ahí está el snop. Entonces son tres fotos, perdón, tres
iluminaciones que uno crea. Siempre debe formar un triángulo, no importa que esté, si el triángulo esté de forma vertical, horizontal, pero siempre deben haber 3 luces, que es lo que se habla que es la mejor iluminación a la hora de tomar fotos. Hay un video que les voy a dejar que habla mucho sobre eso, sobre triángulo de luces. Esto se aprende haciendo el ejercicio. Baja, siguiente. Bien, ahí habla sobre los 3 puntos de iluminación, es un video que ahí les dejo y les va a mostrar cómo funciona, cuáles son las intensidades y cómo ubicarlo. Entonces, video que pueden revisar y también ponerlo en práctica que les va a servir. Recuerden que uno lo puede hacer hasta con 2 luces. La tercera luz puede realmente ser un reflejo, que la luz pega en la pared y en la pared refleja. Entonces, eso puede ser una tercera luz. O la tercera luz puede llegar a ser una ventana. Entonces, también. Entonces, con 2 luces se puede llegar a trabajar un triángulo de luces también. Siguiente. Cuando ya hablamos de iluminación, entramos a trabajar nombres de iluminación, que cómo se llama una luz al lado, una luz arriba, una luz abajo. Entonces, hay un artículo que también les dejo que habla sobre ese tipo de iluminación, luz lateral, semilateral, luz frontal, una luz de contracenital, una luz cenital. Entonces, aquí ya empezamos a hablar, es como de ángulos en fotografía combinados con iluminación. Entonces ahí, ese sí se los dejo también para que lo revisen. Pero esto se aprende, la verdad, esto se aprende haciendo el ejercicio. ¿Qué pasa si pongo una luz en la parte inferior de un rostro? ¿Qué pasa si la pongo en la parte superior del rostro? Entonces ahí empiezan a crear diferentes sensaciones. Aquí entramos a trabajar, son sensaciones. Si miran la luz que está en la parte inferior comúnmente se utiliza para cuando uno quiere utilizar o contar algo que tenga significado a miedo o terror. Pero esto se aprende es haciendo el ejercicio. Siguiente, porfa. Cuando ya son expertos, si uno se sienta con ya expertos en fotografía, a uno ya no le hablan que luz lateral, semilateral, 3/4, no, nada. A uno ya le hablan bajo nombres técnicos que se utilizan en iluminación. Por ejemplo, si vamos a trabajar una iluminación frontal, comúnmente la conocen como una butterfly. Si es una de 3/4, la que sigue, la de 30 grados, se conoce como una luz loop. O esa de 45 grados, que es la que más se trabaja en fotografía, conocida como una iluminación Rembrandt. Pero esa también se conoce como una iluminación 3/4. Si es lateral, no les van a decir lateral, sino que van a hacer una iluminación tipo split. Entonces, son nombres que se utilizan supuestamente porque son como tal, casi siempre es como el que la inventó. Entonces, le ubican ese nombre. Pero es lo mismo que lateral, 3/4, superior, inferior o cenital. Lo mismo. Siguiente. Entonces, chicos, viene la actividad que se va a realizar, que yo creo que la voy a trabajar por 15 días. Es muy sencillo lo que tienen que hacer, pero es un trabajo chévere. No vamos a tomar fotos. Vamos a hacer un ejercicio. Baja, porfa. Lo que está en la guía de aprendizaje, olvídenlo. Eso no lo vamos a hacer. Baja, baja. ¿Qué me van a hacer? Por ejemplo, esto posiblemente le puede servir a Valentina o a los que van a trabajar en fotografía. Uno necesita un escenario muy grande para cuando son productos grandes, pero resulta que hoy en día la foto que uno hace puede ser desde el celular y puede ser fotografía con un espacio muy pequeño. Existe por internet algo que se llaman las cajas de luz. Y si ustedes entran a Mercado Libre, ya consiguen esas cajas que venden para tomar fotos. Pero en este caso, ¿yo qué quiero? Yo quiero que construyan su propia caja de luz para hacer fotografía de productos. Entonces, más o menos es lo que está al lado izquierdo para que lo identifiquen. Y miren que al lado izquierdo, en esa imagen, se ven las 3 luces. Miren el triángulo de luces que les dije. Ahí está. Entonces, la idea es que ustedes se hagan su propia caja de luz. ¿Qué como de grande? Depende cada uno qué tan grande. Si quieres, baja. Entonces, ¿qué me van a hacer? Tienen que construir su propia caja de luz. Los materiales ustedes deciden cuáles son. Deben crear la caja de luz, deben coger un producto y ese producto me toman una foto con el celular o si tienen cámara, y me toman una foto
sin ningún montaje, nada, una foto sin ninguna iluminación ni nada. Luego van a coger esa foto y la van a tomar dentro de la caja de luz y me van a hacer un montaje del antes y el después. Bajemos un porfa para mostrar ejemplo. Miren, ahí está. Me van a hacer un montaje así. Van a decir, miren, esta foto que yo tomé es sin caja de luz, del lado izquierdo, que es un ejemplo. Y después me van a decir, mire, la siguiente foto es con una caja de luz. Te van a hacer ese montaje de una foto de antes y después. Pero aparte de eso, quiero que también en ese PDF me entreguen el detrás de cámara. ¿Cómo así el detrás de cámara? Así sea una foto, pero me muestren que ustedes hicieron su propia caja de luz. Baja porfa ahí, que creo que ahí tengo un ejemplo. Miren, quiero que me manden una foto así y me digan, profe, mire, este fue mi montaje. Esto fue lo que yo hice. Y ese es el detrás de cámaras. Entonces, quiero esa foto. Esas son realmente 3 fotos. Una del antes, una del después del producto y el montaje que se hicieron. Ojalá sea de ustedes, ojalá salgan ustedes. No me van a hacer trampa diciendo, mire, profe, esta es mi caja de luz y yo la hice. No, pues es algo que les va a servir a ustedes. Ojalá también la hagan y pues se puede comprar por internet, pero pues lo más chévere que la puedan hacer, ¿no? A su gusto. Baja, porfa. Ahí es otro video que les dejo de cómo hacer una caja de luz de forma casera. Recuerden que lo más importante es el sinfín y que estemos trabajando a 3 luces. Entonces, miren, ahí en la imagen se ven 2 luces, la tercera luz es en la parte superior. Entonces, de pronto me van a decir, profe, pero ¿cómo hago para trabajar intensidades? Pues sencillo, el bombillo lo puedo alejar o lo puedo acercar al producto y ahí es donde estoy trabajando las diferentes intensidades. Las intensidades, pues, se las van a hablar cuando hablen de el triángulo de luces. Ese esquema de iluminación. Pero en ese video que les dejo allí me parece muy chévere porque habla de cómo crear esa caja de luz y ojalá sea algo interesante. ¿Listo? Siguiente. En esa slide, si le das clic a la imagen, eso les va a llevar a Pinterest y hay muchos tipos de cajas de luz. Ahí dan ejemplos de cómo se pueden hacer. Se pueden hacer hasta con cajas plásticas, con cartón, con tela. Hay muchos ejemplos allí. Entonces ustedes escogen cuál les llama más la atención y construyen su propia caja de luz. Siguiente. Bueno, es un PDF. Lo que me tiene que pasar es un PDF, recuerden, con 3 fotos. Si pueden adjuntar más, mejor. Una del antes, una después del producto, con luz y sin luz, y del detrás de cámara de cómo hicieron esa caja de luz. Siguiente. Recomendaciones, les dejo un video que habla sobre un estudio de fotografía de modelaje, o sea, para cuando toman fotos con personas. Es chévere ese video. De que tener en cuenta las distancias de las luces, la intensidad. Entonces, ese me parece muy bueno. Siguiente. Esquemas de iluminación para retrato. Uy, en fotografía hay muchísimo, pero es demasiado. Por eso muchas personas estudian fotografía y duran hasta 4 o 5 años estudiando fotografía, porque esto que vimos aquí en casi hora y media no es nada de todo lo que uno puede llegar a ver. Es un breve resumen de todo lo que tiene que ver con fotografía. Pero qué bueno que ustedes conozcan, por lo menos para que entiendan o vayan a un estudio de fotografía y digan, ah, esto es un cabezal de luz, ah, esto se puede modificar, ah, esto hace tal cosa. Entonces, pues qué chévere por lo menos que conozcamos, ¿no? Siguiente. Bueno, el formulario, porfa, dale clic en el formulario y te agradezco si nos lo compartes en el chat. Ese y dudas, inquietudes, chicos, que tengan. Yo diría sí, es que yo creo que les voy a dejar 15 días porque dentro de 8 días vamos a hacer una sesión de preguntas y dudas con Illustrator, que me digan ustedes donde han tenido inconvenientes, por ejemplo, hacer un ejercicio en vivo y mostrarlos. Pero sí pensaría que 15 días. Allí en las diapositivas dice 8 días, pero creo que lo voy a bajar para 15 días. Sí, Laura. Listo. Preguntas, dudas. Cristian, cuéntame.
Buenas noches, instructor. Mira, lo que pasa es que yo iba a entregar la evidencia pasada y veo que no tenemos como habilitada la guía de aprendizaje número 5, es decir, no tenemos para entregar evidencia. Es decir, si quisiéramos entregar la evidencia que nos dejaste hoy, no la tenemos habilitada. Ok, Digamos, bueno, revisemos de una vez. yo traté de Sí, sí, entregarla sí. pasada y no aparece pues ni la evidencia ni nada para entregarla. No aparece Profe, A ver, habilitado. miramos. Señora, lo que me dijo mi compañero es cierto, pero o sea, no aparece cuando uno recién entra a la parte de cursos donde están todo lo de la guía y todas las demás actividades, pero en la parte de calificaciones sí aparece. espérate, miramos a ver qué es, porque se supone que ya está configurado. Ese es de la 08, ¿no? Ficha 08. Es correcto. Listo, venga, a ver, comparto pantalla si yo ya puedo. A ver, Carlos dice lo mismo, o sea que creo que a todos les está pasando. Profe, es decir, que esta evidencia tiene plazo de entrega hasta el 8 de marzo. Sí, señor, sí, Angie. Voy a compartirles yo a ver si ya me deja. Vamos a ver, compartir. ¿Cómo ven mi pantalla? ¿Sigue viéndose borrosa? Pues ya. No, profe, ¿No se ve? no se ve borrosa. Ah, ok. Venga, revisamos de una vez eso de la 08. Se supone que ya está activada. Actividades, actividad 3, 3, 3. Vamos por la actividad 4. Ah, creo que aquí está el problema. Aquí dice oculto. A ver, de una vez. Se supone que ya estaba activada, pero ay, qué cosa esa plataforma. Yo no entiendo por qué ya llevamos como 2 años con esa plataforma y no solucionan todos esos inconvenientes. Uy. Bueno, aquí me dice oculto. Posiblemente es que esto está pasando. A ver, por aquí abajo. ¿Ahí dónde era? Ya revisamos. Y para que revisen de una vez y ya podrían ver el material. Ok, mostrar tema. Se supone, ya les digo, a ver cuándo. Listo. Ahí ya debe aparecer el material de formación, tanto proyecto 3, 4 y 5. Ya debería aparecer. Revisen y por favor me cuentan. Revisen cómo se llama, donde debe subir la próxima evidencia. Laura, eso hay que subirlo donde dice construcción de un escenario fotográfico. Igual ahí en la presentación está, ¿vale? Listo, Cristian, ya te activé eso. Daisy, ¿tienes pregunta? Sí, profe, disculpa. Lo que pasa es que yo no pude terminar la evidencia porque la verdad me perdí un poquito bueno, llenando ese cuadro porque, por ejemplo, puntualmente fue Sí. el de X o XF. La única Ujú. información que encontré dice que esos archivos contienen información esencial para abrir o editar dentro de sus programas asociados, pero no encuentro información, nada de eso. Ese es un Y formato especial. lo mismo Dime, dime. WebP. Ese formato de WebP es de Google. Si quieres, deja solamente el de WebP, WebP, ese formato es de Google. Ah, Formato ok. ese es el que lanzó Google hace como unos 10 años. Mira, así es, desarrollado por Google, que es el que se quiere competir con los JPG. Quieren competir con ellos, pero la verdad no ha funcionado mucho. Entonces, ese formato Mm. es de Google, entonces ahí vas a encontrar bastante información de él. Mira. Y otra cosita, profe, y es que no encontré, por ejemplo, eso de canales de color. No, o sea, Sí, no se ve así como tres, como tú lo pusiste en ejemplo. O sea, no encuentro ok. como datos puntuales, solamente Bueno, como información, ¿sí?
Te lo Por soluciono ejemplo, rápido, mira, es fácil. ujú. Todo lo que son formatos digitales como JPG, PNG, todos esos que son digitales, que todo el mundo los puede manejar, son 3 canales RGB. Y ya los formatos especiales que son para impresión, TIFF, PDF, son 4 canales CMYK. Esos, Ah, ok. sí, esos. Listo. En cuanto a canales de color, ¿cierto? Sí, Sino que como ahí sí. dice, profe, 310 canal alfa. Yo dije, Ah, el canal alfa es el color transparente que utilizan los PNG y los GIF. ok. Sí, eso es todo. Ah, ok, profe. Otra cosita, espérame. Y eso de compresión alta, lo mismo. Yo no, o sea, no entiendo. Como que, Cuando ¿qué le habla de monto ahí? compresión, quiere decir, los archivos son livianos o son pesados. Un punto GIF es un archivo muy liviano. Cuando hablo pesado es, por ejemplo, un TIFF que se utiliza para impresión. Son archivos muy pesados. Entonces tú decides. Si son archivos livianos, pues la compresión es alta. Si son archivos sí. Si son archivos livianos, la compresión es alta. Y si no, pues es al contrario. Pero es el Si tamaño es, del, o sea, es si el el liviano es peso del alto. archivo. Sí. Ujú, Ah, ok. Ah, bueno. eso es. Ey, eso, profe, qué pena. Entonces, no, por eso no había podido como, yo dije, no, pues si la mando va a ir mal. No, Ahí he hecho pero eso está bien. investigaciones. Ahí van aprendiendo cositas. Eso en algún momento les servirá, estoy seguro. Y me, ¿Mm? me gustó Dale, porque, por ejemplo, eso, el saber que es JPG, o sea, no es solo mencionarlo, sino conocer bueno, el características. nombre también de dónde viene y toda la cosa. Chévere, profe. Era Sí, eso. es Entonces, chévere conocer un pero poco está más. habilitada para poder subir la evidencia, profe, qué pena. Sí, señora. Ujú. Sí, ok. Sí, todavía está. Ok. Ah, bueno, profe, Vale, era eso. Muchas gracias. vale. Y por ahí Cristian nos dice, sí, instructor ya está habilitada. Vale, con mucho gusto. ¿Otra duda, pregunta, chicos? Bueno, les recomiendo, chicos, por favor, la información del formulario. Recuerden allí lo que yo hago es como evaluar mis sesiones si están claras o no. Se pueden usar los difusores que trae el Flex para la caja de luz. Sí, claro, se pueden utilizar. La idea es que ustedes creen sus propias cajas de luz, Natalie. Eso es. Listo, chicos. Entonces, pues nada. Entonces, dentro de 8 días, recuerden que vamos a tener una sesión más de preguntas y dudas frente a Illustrator. Por favor, lleguen con esas preguntas, que es lo que nos ha funcionado más. Nos digan, no, profe, yo no pude trabajar un degradé dentro de una forma, no sé. Y miramos cómo lo solucionamos, ¿vale? Entonces, no es más, chicos, por mi parte. Nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, profe. A Adiós. ustedes. Chao, Valentina. Gracias. Eso, profe, hasta luego. Hasta luego, Harold. Chao, chao, Mónica, Cristian. Chao, chao.